Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes por Telecaribe y esta noche nos acompaña el doctor Juan Daniel Oviedo, el director nacional del DANE, que es la persona que le toma el pulso a la economía, a la pobreza, al desempleo y a otros indicadores muy sensibles de nuestra economía y del país en general. Doctor Oviedo, buenas noches, bienvenido a La Ley del Montes. Muy buenas noches y un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes que nos acompañan en este programa tan especial de Telecaribe. Bueno, doctor Oviedo, me gustaría iniciar esta conversación conociendo las cifras que se tienen en el DANE sobre la manera como ha impactado a la región Caribe esta pandemia que ha sido tan dura con el mundo en general, pero con la región Caribe en particular. Bueno, en términos generales, debemos recordar que la pandemia de la enfermedad COVID-19 pues, tuvo unos efectos que podemos categorizar en dos canales fundamentales, que es todo lo que sucede con la actividad económica y todos los elementos asociados con la salud pública, específicamente asociado con las estadísticas de mortalidad por COVID-19. Pero fundamentalmente en los temas sociales y económicos debemos recordar que la pandemia generó una decisión institucional en nuestro país de ralentizar o paralizar en algunos momentos, como en el mes de abril del año inmediatamente anterior, la totalidad de la actividad económica, salvo algunas actividades esenciales, con el fin de preparar el sistema de salud y minimizar los patrones de contagio de la enfermedad COVID-19. Eso se dio fundamentalmente con un impacto mucho más significativo en las zonas urbanas, es decir, en las principales ciudades del Caribe, así como en el resto del territorio nacional. Automáticamente, en la medida en que el país observa una reducción drástica de la actividad económica, pues debemos recordar que aproximadamente el 55% del empleo se genera en las principales ciudades del país. Y es por eso que cuando nosotros queremos analizar qué efectos trajo la pandemia de la enfermedad COVID-19 sobre la situación del mercado laboral en la región Caribe, vemos que la región Caribe, que estaba en 2019 acostumbrada a ver una tasa de desempleo para toda la región urbana y rural cercana al 8.5%, vemos cómo de forma drástica la tasa de desempleo se eleva al 12.5%. Pero esa afectación en materia del deterioro del mercado laboral para toda la región se ve de forma mucho más marcada para las mujeres de la región Caribe. Las mujeres de la región Caribe estaban observando una tasa de desempleo en 2019 cercana al 12.5% de todas las mujeres económicamente activas en la región, recordemos, urbanas y rurales, mientras que en 2020 esa tasa de desempleo se incrementó al 17.9%, mientras que la de los hombres siguió siendo de un dígito del 9.1%. Entonces, en términos generales para la región Caribe, la pandemia trajo consigo un incremento drástico del desempleo, sobre todo en las mujeres y de forma también particular para esta región Caribe con un incremento de la incidencia de la informalidad. En la región Caribe, nuevamente, tanto en su zona urbana como en su zona rural, en 2020, como resultado de la pandemia, 70 de cada 100 personas ocupadas lo están haciendo en la informalidad, a sabiendas de que esa informalidad tiene unas vulnerabilidades que son mucho más susceptibles de ser profundizadas o de ser intensificadas en el marco de la pandemia de la enfermedad COVID-19. Doctor Oviedo, esa cifra es impresionante. El 70% de las personas en la región Caribe que están habilitadas laboralmente lo hacen de manera informal. Pero déjeme y le quiero preguntar, doctor Oviedo, por el desempleo juvenil, que es otra preocupación que tenemos nosotros en la región Caribe. La parte de las mujeres que ha sido muy impactada y también el desempleo juvenil. ¿Cómo se refleja
¿De qué manera la pandemia afecta al desempleo juvenil, doctor Oviedo? Bueno, cuando nosotros vamos al desempleo juvenil, recordemos que el país tiene, a partir de los últimos resultados del mercado laboral, para el trimestre de febrero a abril, aproximadamente 1.6 millones de jóvenes en situación de desempleo. Y de esos 1.6 millones de jóvenes en situación de desempleo que tenemos entre 14 y 28 años, por ejemplo, tenemos a una ciudad capital del Caribe como es Riohacha, que tiene 31 de cada 100 jóvenes entre 14 y 28 años económicamente activos en situación de desempleo, siendo esta ciudad la ciudad que tiene la mayor tasa de desempleo juvenil de las 23 principales ciudades. Entonces, aquí un poco en línea con tu pregunta, es importante recordar que la pandemia nuevamente tuvo un énfasis fundamental sobre las zonas urbanas de la región Caribe y de todo el país, pero afectó de forma particular a la región Caribe. En esas zonas urbanas afectó de forma mucho más profunda tanto a las mujeres y sobre todo a las mujeres jóvenes entre 14 y 28 años, en donde buena parte de las mujeres que estaban trabajando en la región Caribe, que lo hacían también en la informalidad, perdieron su puesto de trabajo, no solo por las dinámicas de actividad económica, sino por las decisiones que se tuvieron que tomar al interior de cada hogar o de cada familia, de decir, bueno, si hay dos personas trabajando, al menos una trabaja y la otra se queda en casa cuidando los niños o cuidando las tareas domésticas. Y desafortunadamente en el país, todavía a la hora de tomar esa decisión existe un estereotipo de género, en donde se cree que son las mujeres las que deben asumir esa responsabilidad y por consiguiente es que vemos a las ciudades del Caribe destacando como las ciudades con mayor tasa de desempleo juvenil y sobre todo con tasa de desempleo juvenil en mujeres. Muy bien, esta noche nos acompaña en la Ley del Montes el doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Después de este corte de comerciales, regresamos. Señor ganadero, es hora de vacunar contra la fiebre aftosa. El primer ciclo de vacunación es del 24 de mayo al 7 de julio del 2021. Es un compromiso de todos. Ganaderos, a vacunar. El campo es de todos. Ganaderos, ya llega una nueva cita con la sanidad animal. Desde el 24 de mayo al 7 de julio llevaremos a cabo el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa 2021. Recuerde que mantener el estatus sanitario del país es un compromiso de todos. Ganaderos, a vacunar. Una campaña del Ministerio de Agricultura, El Campo es de Todos, ICA, Fedegan y Fondo Nacional del Ganado. Barranquilla es la ciudad que no se detiene, la imparable. Gracias a los impuestos bien invertidos. Hasta el 30 de junio, paga tu impuesto predial sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Estamos mirando los indicadores de la región Caribe porque realmente el impacto que ha tenido la pandemia en el país en general, pero en la región Caribe en particular, son realmente extraordinarios. Doctor Oviedo, hablemos ahora de la pobreza, que es otro indicador que a nosotros nos preocupa muchísimo, porque si bien es cierto que antes de la pandemia los indicadores de pobreza eran preocupantes, después de la pandemia van a ser mucho más preocupantes. Claro que sí. Y en ese punto tenemos que recordar que cuando nosotros hablamos de pobreza monetaria, hablamos de un enfoque indirecto para aproximarnos a la vulnerabilidad social o económica que enfrentan las personas en sus hogares. Y lo que hace el DANE es estimar el ingreso que le correspondería a cada persona, es decir, los recursos que le corresponderían a cada persona para aportar colectivamente a la alimentación y al sostenimiento de la vivienda y la compra de artículos de primera necesidad en el país. Recordemos que en el país, cuando nosotros estábamos analizando cuáles son
las incidencias de pobreza monetaria, nosotros teníamos en 2019 al 35.7% de la población en situación de pobreza, es decir, aproximadamente 17.5 millones de habitantes en el territorio nacional, una incidencia que se incrementó al 42.5% como resultado del deterioro muy importante del mercado laboral urbano, que afectó a mujeres, que afectó a jóvenes y que afectó sobre todo a personas que estaban trabajando en informalidad. Eso significa que el país cerró el año 2020 con aproximadamente 21 millones de personas en situación de pobreza. Cuando queremos analizar qué está pasando en la región Caribe, debemos resaltar que el departamento más golpeado por el incremento en materia de la incidencia de pobreza monetaria fue el departamento del Atlántico, en donde pasamos de tener 700.000 personas aproximadamente en situación de pobreza en 2019 a contar con casi 1.050.000 personas en situación de pobreza, con lo cual 1 de cada 10 nuevos pobres en el país fueron residentes que se encontraban en el departamento del Atlántico. Después del departamento del Atlántico tenemos en su orden al departamento de Bolívar, de Córdoba, de Magdalena, del Cesar, de La Guajira y el departamento de Sucre, en donde todos ellos tuvieron un incremento de la incidencia de pobreza monetaria que estuvo por debajo del promedio nacional, excepto en el departamento del Atlántico, en donde, como lo vimos anteriormente, en el departamento del Atlántico, la incidencia de la pobreza monetaria creció 12.9 puntos porcentuales, mientras que en el total nacional vimos un incremento de 6.8 puntos porcentuales. Sí, pero doctor Oviedo, mire, a propósito de ese tema, hay una cifra del DANE muy reciente sobre el número de hogares en Barranquilla que se alimentan las tres comidas al día. Y ese porcentaje en Barranquilla es tan solo del 38.5%. Es decir, que el 38.5% de los hogares de Barranquilla puede comer las tres comidas. ¿Quiere decir que los demás no lo hacen por pobreza o por qué? Bueno, eso es un buen elemento y precisamente es por una situación mucho más cruda que la que acabamos de presentar anteriormente, que se llama la pobreza extrema. Cuando nosotros queremos medir o aproximarnos a la situación de pobreza extrema que enfrentan las personas que residen en el territorio nacional, nos preocupamos por identificar con cuánta plata deben contar cada persona al mes en su hogar para contribuir colectivamente al financiamiento del mercado, llamémoslo así. Un mercado básico que permite la ingesta de 2.100 calorías al día, que técnicamente corresponde a los 3 golpes o las 3 comidas al día que estamos habituados generalmente. Las 3 comidas. Entonces, cuando nosotros vamos a la situación de pobreza extrema, ya que pones el caso de Barranquilla, pues nosotros debemos recordar que en la ciudad de Barranquilla, en 2019, nosotros teníamos que la incidencia de pobreza monetaria extrema en la ciudad de Barranquilla era apenas del 3.6% de la población. Y rápidamente, con el efecto que tuvo la pandemia sobre el mercado laboral, expulsando a jóvenes y a mujeres y a personas en situación de informalidad, la incidencia de la pobreza monetaria extrema en la ciudad de Barranquilla se incrementó al 12.7%, es decir, un incremento de 9.1 puntos porcentuales, con lo cual en Barranquilla terminamos con aproximadamente 246.000 personas en situación de pobreza monetaria extrema. Este incremento tan importante que tuvo Barranquilla en la situación de pobreza extrema, automáticamente lo que nos dice es que aproximadamente esas 246.000 personas en Barranquilla y en Soledad no tienen la posibilidad de aportar colectivamente a la comida mínima, que son los 3 golpes al día, y por eso continuamente, gracias a la operación del pulso social, nosotros estamos en capacidad de confirmar
esta difícil situación que están enfrentando los hogares de Barranquilla, en la medida en que, como tú lo mencionabas, mientras que en Barranquilla, antes de la pandemia, nosotros teníamos a una parte considerable de los hogares consumiendo 3 comidas al día que correspondían específicamente al 83% de las personas que residen en los hogares de Barranquilla consumiendo 3 comidas al día antes de la pandemia. Después de la pandemia, en el último trimestre, febrero-abril, solo teníamos al 34.8% de la población de Barranquilla o de los hogares consumiendo 3 comidas al día. Entonces, este indicador, que es un indicador, llamémoslo indirecto, si yo no puedo comer 3 comidas al día es porque estoy en riesgo de malnutrición, pues nos confirman o nos ayudan a medir continuamente la evolución socioeconómica de los hogares en la ciudad de Barranquilla, así como en otras ciudades del Caribe como Cartagena y Sincelejo, que son esas 3 ciudades las que comparten en ver que menos del 40% de los hogares y de las personas que residen en ellos, en esas 3 ciudades, Sincelejo, Cartagena y Barranquilla, no están teniendo la posibilidad de comer 3 comidas al día. Muy bien, nos acompaña esta noche en la Ley del Montes el doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Estamos mirando con toda su crudeza los efectos que ha tenido la pandemia del coronavirus en la región Caribe. Después de este corte de comerciales, regresamos. Barranquilla es la ciudad que no se detiene, la imparable. Gracias a los impuestos bien invertidos. Hasta el 30 de junio, paga tu impuesto predial sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Doctor Oviedo, es que usted me dio una cifra en el segmento anterior que realmente me ha costado asimilar. En el caso de Barranquilla, antes de la pandemia, el 84% de los hogares tenía las 3 comidas diarias, Y después de la pandemia, tan solo el 34% lo hace. Es decir, es una tragedia, es dramática esa cifra, porque significa que es una cantidad de hogares en la ciudad de Barranquilla que han perdido el poder adquisitivo, han tenido la posibilidad de conseguir los recursos para alimentarse debidamente. Y eso, doctor Oviedo, termina después traduciéndose en desnutrición y en cualquier cantidad de problemas. ¿Qué hacer en esos casos, doctor Oviedo? Bueno, eso que tú planteas es precisamente muy preocupante y generó muchas alertas cuando nosotros empezamos a presentar estos resultados, en la medida en que la gente decía, pero ¿cómo es posible que en Barranquilla, con la tasa de desempleo tan baja, estemos viendo esta afectación? Pero en primer lugar, recordemos que esta cifra de solo ver aproximadamente el 34% de los hogares teniendo la posibilidad de consumir 3 comidas al día, pues confirma que en Barranquilla tuvimos un incremento de 177,000 personas de más en situación de pobreza monetaria extrema, es decir, que aproximadamente 1 de cada 13 nuevas personas en situación de pobreza extrema residen en Barranquilla como resultado de la pandemia. Y eso se confirma también de forma fundamental cuando nosotros en Barranquilla queremos establecer y preguntamos a los jefes de hogar si en este momento, específicamente en el mes de abril de 2021, tenían un ingreso, es decir, si ellos estaban percibiendo algún ingreso. Específicamente en Barranquilla estamos encontrando que el 20% de los jefes de hogar de la ciudad nos reportan no tener ingresos y aproximadamente el 73.4% de quienes sí reciben ingresos no tienen una posibilidad para ahorrar. Eso significa que si bien la ciudad de Barranquilla, junto con Soledad, que conforman el área metropolitana a través de la cual medimos el mercado laboral, pueden tener unos niveles de desempleo relativamente bajos,
la exposición que tiene Barranquilla a los niveles de informalidad laboral es mucho más alta en la medida en que se desarrollan actividades básicamente asociadas con el comercio minorista, el transporte informal de pasajeros y la elaboración de comida rápida para venderla en puestos fijos o móviles en la calle, que son actividades que en la informalidad, cuando estamos abiertos y tenemos a la economía con plena movilidad, son actividades que pueden llegar a generar una rentabilidad, pero con confinamientos, con limitaciones a la movilidad y con dificultades en los hogares para generar ingresos, pues son las primeras actividades que se ven más afectadas como resultado de la pandemia, y es precisamente eso que está reflejando ese importante retroceso que tuvo la ciudad de Barranquilla en materia de su indicador de pobreza monetaria extrema o del indicador de seguridad alimentaria, en donde la porción de hogares que pueden consumir 3 comidas al día se redujo en casi 50 puntos porcentuales solo como resultado de la pandemia. Sí, mire, doctor Oviedo, hay un estudio de Fedesarrollo que indica que la pandemia ha significado para Colombia un retroceso de por lo menos una década en la lucha contra la pobreza. Eso es lo que tiene que ver con el país. Pero digamos, si nos ocupamos de la región Caribe, es posible decir que esa cifra, esa década, es mucho mayor, teniendo en cuenta que el nivel de atraso de la región Caribe, de algunos departamentos con el resto del país, es muy significativo. Bueno, esa es una pregunta bien interesante para resolver. Y claro, Fedesarrollo efectivamente ratifica que para el caso de todo el país, no solo tuvimos, a partir de información del DANE, ellos reportan, no solo tuvimos un retroceso de una década en materia de la incidencia, llamémosla, de pobreza monetaria, sino que también tuvimos un retroceso de una década en la situación del mercado laboral. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos al departamento del Atlántico y vemos cómo después de la pandemia el departamento del Atlántico tuvo una incidencia de pobreza monetaria del 40.2%, ese nivel para el departamento del Atlántico es superior al nivel de incidencia de pobreza monetaria que teníamos incluso en 2012, cuando era del 38%. Entonces, rápidamente para el departamento del Atlántico podemos confirmar que hubo un retroceso de un poco más de una década. En la situación, por ejemplo, de pobreza extrema, que es supremamente importante concientizar a los televidentes, nunca en la historia reciente de los últimos 15 años, el departamento del Atlántico había visto una incidencia de pobreza monetaria extrema del 11.2% de su población. No más en 2012, que en la serie más reciente con la nueva metodología, la incidencia de la pobreza monetaria extrema en el departamento del Atlántico era del 5.8%. Entonces, en el caso del departamento del Atlántico, podemos confirmar ese retroceso. Lo mismo podemos hacer para el departamento de Bolívar, en donde la incidencia de pobreza del 52.7% supera con creces el 50.8% de pobreza que tenía el departamento de Bolívar en el año 2012, y así con la mayoría de departamentos de la región Caribe podemos ver un retroceso que incluso para la situación de pobreza monetaria extrema va muchísimo más allá de una década, y fundamentalmente es importante insistir en ello. No es tanto en lo que estábamos acostumbrados a ver el problema de la pobreza, que era la pobreza en la zona rural, es la pobreza urbana. Por eso las agendas de reactivación del mercado laboral urbano se vuelven fundamentales para poder sacar rápidamente a todas estas personas que ingresaron a situación de pobreza o de pobreza extrema y permitirles que a través de un empleo puedan generar ingresos y rápidamente garantizar una alimentación básica y unas condiciones de convivencia básicas para todos los miembros del hogar. Muy bien. Esta noche nos ha acompañado en la Ley del Montes por Telecaribe el doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, y hemos hecho una lectura de cómo ha afectado a la región Caribe y de qué manera, de una manera extraordinaria y dramática, el coronavirus.
la pandemia del coronavirus. Doctor Oviedo, muchas gracias por acompañarnos esta noche en La Ley del Montes. No, muy contento de haber formado parte de este programa y siempre muy atento a acompañarlos en el momento en que lo consideren conveniente. Muchas gracias y a todos ustedes un abrazo.